Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 3 de agosto. El devocional de hoy se titula Crea la verdad. Y el texto que vamos a leer es Marcos 1:15 y dice así: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la prédica con la que el Señor comenzó su ministerio. El tiempo se ha cumplido. Todos aquellos que escuchamos el Evangelio alguna vez entendimos esto, que el tiempo para nosotros se había cumplido, que de alguna forma estábamos frente a nuestro tiempo para hallar salvación. Nuestro reloj se había juntado con el de Dios. Y entonces la claridad, la luz, la verdad estaba frente a nuestros ojos. Y el reino de Dios, como dice aquí el Señor, se nos había acercado. Y había algo que hacer: arrepentirse y creer en el Evangelio. Creer en el mensaje que nos estaban predicando. Y esto es lo que hicimos. Y a partir de ese día hemos nacido a una vida nueva y nos hemos transformado en hijos de Dios al recibir a Jesucristo, quien nos habló a través de una persona al corazón y nos hizo ver la verdad de que estábamos perdidos, pero a través de él podíamos hallar salvación. Amén. Y esto es lo que nosotros ahora vamos a decirle a la gente: que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. No hay otro mensaje más importante que dar. No hay otro mensaje más efectivo que dar. No hay otro mensaje más esencial y más urgente que dar que este. ¿Te das cuenta? Yo lamento que la iglesia muchas veces pierda el tiempo en otras cosas y no dando este mensaje. Damos un montón de mensajes. Le decimos a la gente un montón de cosas. No siempre estamos hablando de esto. Pero sin este mensaje la gente no va a encontrar salvación. Y es tiempo de que despertemos como pueblo de Dios para hacer lo que el Señor nos llamó a hacer: predicar el Evangelio. Amén. Pero bueno, antes de seguir emocionados hablando de esto, vamos a leer a MacArthur, como siempre, y vamos a dejar que él nos guíe en el devocional de hoy. Dice: uno de los temas centrales de la Biblia es la importancia de creer la verdad sobre Dios. Esto no es algo que la Biblia meramente intuye o que pasa por ello superficialmente. No es un tema superficial en la Biblia. Afirmación tras afirmación en la Escritura declara de manera enfática que nuestra perspectiva de Dios es un asunto espiritual. Es más, es el asunto más fundamental de todos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nada hay de parte de Dios para nosotros si no le creemos. No hay nada, no podemos hallar nada. Esto es lo primero que debemos hacer. Si no comenzamos por aquí, vamos a encontrar un callejón sin salida. Yo sé que a nosotros nos viene esa idea de que nos tienen que convencer para ver si lo que nos dicen nos cuadra o no. ¿Nos cierra o no nos cierra? Porque si a mí no me cierra, yo no voy a creer. Y yo entiendo este pensamiento porque es muy humano, es muy nuestro. Nosotros esperamos que el Evangelio nos convenza. Normalmente esperamos que nos ofrezca algo para convencernos a que le sigamos. ¿Está bien? Yo espero que me ofrezcan algo para que yo vaya a la iglesia, para que cambie mi sistema de creencias por aquel que ahora me están colocando delante. Y entonces, bueno, a ver, lo que me ofreces vos, ¿es mejor que lo que yo ya tengo? ¿O es mejor que aquello en lo que yo ya creo? Y hacemos, ¿no?, una evaluación.
Pero esta evaluación normalmente nos lleva al error. Y te explico por qué te digo que te va a llevar al error. Porque alguien que se coloca en esta posición de evaluador del mensaje, ¿está bien? Aquel que va a revisar el mensaje para ver si el mensaje es coherente, para ver si el ofrecimiento es conveniente y para ver si en mi vida encaja o no encaja, no se está dando cuenta de una verdad fundamental, y es que está perdido, que por su condición de pecador está caminando hacia un infierno cierto y seguro para él. Vamos a terminar en el lago de fuego con Satanás y los ángeles que se han descarriado junto con Satanás y no nos damos cuenta. Entonces, claro, estamos tratando de pensar si esto nos conviene o no. Si viéramos nuestra condición, ni siquiera pensaríamos en si nos conviene. Directamente nos arrojaríamos de cabeza a decir, yo creo porque estoy perdido, porque necesito un Salvador. Y he visto que Cristo es el enviado de Dios para salvarme. Aquel que fue enviado para hacer esta tarea. Yo creo. ¿Está bien? Al ver mi condición, yo voy a creer. El problema es que nosotros no vemos nuestra condición, nunca la vemos. Siempre pensamos que estamos bien. Pensamos que si el evangelio viene a mi vida va a ser para mejorarla, para, ¿no?, customizarla. ¿Sí? Para tunearla, para dejarla chiche, ¿no? No sé cómo se dice, pipí cucú, dicen algunos. Para dejarla espectacular y que ahora sí yo pueda ser verdaderamente feliz. Para que yo pueda alcanzar mis sueños. Para que todo lo que iba mal ahora vaya bien. Y claro, si el evangelio me ofrece esto, bueno, yo lo quiero. Pero el evangelio no nos habla de esto. Nos habla de que estamos perdidos y necesitamos salvación. Fíjense, dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto está en Juan 3:18. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Esto es tremendo. Si yo puedo ver esto y entender que esta es la verdad en mi vida, yo evidentemente voy a creer. El problema es cuando esto no lo veo, no se me pasa por la mente y tampoco la iglesia me lo predica. Y acá es donde entramos nosotros como parte del problema y no de la solución. Aunque el Señor nos llamó a ser sus testigos, estamos testificando de otras cosas. Y entonces, claro, la gente se queda sin la oportunidad que necesita. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay gente que va a oír y hay gente que no va a oír. Esto es claro. Pero la gente va a poder oír si predicamos el mensaje. El otro día mencionábamos ese pasaje en donde Pablo dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Por qué? Porque ¿cómo creerán si no pueden oír? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? Entonces, o cómo van a oír si nadie les predica lo correcto. Pero ahí estamos predicando otra cosa. Y esto no genera personas salvadas. Entonces, entendamos esto, porque en términos bíblicos la diferencia entre fe verdadera y fe falsa, o falsa creencia, o incredulidad, es la diferencia entre el que vive y el que muere, entre el cielo y el infierno. Porque si la gente viene con una falsa creencia, o con una fe errada, seguramente va a ser o porque le han predicado el mensaje correcto y ha creído solo una parte, o lo que le convenía, o lo ha entendido mal, o porque tal vez le han predicado directamente el mensaje incorrecto. Y entonces lo que está creyendo no es la verdad de Dios, ni es la verdad de su vida. No le han hablado de Cristo. Hermanos, en muchas ocasiones la prédica de la iglesia es muy buena para transformar a alguien común y corriente en un fiel asistente al culto y en un adepto a nuestra congregación, pero no en un discípulo de Jesucristo.
Lo que le predicamos es aquello que entendemos que el otro necesita oír para que empiece a venir. Entonces le ofrecemos un montón de cosas y le decimos, mira, todo esto bueno que vos querés, que vos deseas, lo vas a encontrar acá. Cuando el pastor te ore, para eso vas a tener que venir a horario al culto, para eso vas a tener que cantar las canciones, para eso vas a tener que escuchar la prédica y quedarte hasta el final. Y ahí cuando te oren vas a recibir todo lo que viniste buscando. Entonces la gente, ¿qué hace? Sigue, ¿no?, el paso a paso. Practica el método. Y después vemos, ¿no? Hay tiempo. Ya vamos a ver si eso funciona o no funciona. Por supuesto, ¿no? Decimos, creemos en Dios. El Señor es misericordioso, se apiada de la gente y hace milagros. Y entonces entendemos que el Señor puede hacerlo. Pero no le hablamos de lo urgente. Y es que la persona está condenada y necesita a Cristo. De lo importante, de lo único importante. ¿Está bien? Esto lo tenemos que entender. Fíjense lo que dice Santiago. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error en su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, sepan esto. Ustedes pueden ser muy útiles a sus hermanos y muy útiles al reino de los cielos. Pero tienen que predicar la verdad para que la gente entienda que está en un camino de error y busque a su Salvador. El Evangelio es claro, sin Cristo no hay nada bueno para nosotros, no importa cuán bien nos vaya aquí, porque podríamos ofrecerle a la gente, incluso asegurarle buenos resultados, bendiciones económicas, una vida saludable, una vida sin sobresaltos. Y así todos, si no creen en que son pecadores y necesitan un Salvador, y si no buscan a través de la fe al único que puede cumplir esa tarea, que es Jesucristo, se van a ir al infierno bendecidos y todo. ¿Te das cuenta? Hermanos, la verdad del Evangelio es una sola. Miren, con esto termino. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses que él estaba agradecido a Dios por ellos, porque dice, Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les está diciendo que Él está contento de que ellos hayan alcanzado la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la certeza de que pase lo que pase con nosotros aquí, un día vamos a estar presentes ante el Señor, ante su gloria. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha santificado mediante su Espíritu y mediante la fe en la verdad, y esta verdad se nos reveló a nosotros a través del Evangelio que predicamos. ¿Está bien? Entonces, los buenos resultados tienen que ver con predicar el Evangelio y con que el Señor haga un milagro de regeneración en las personas que lo oyen y que lo creen. Nosotros somos parte de la salvación del mundo. No porque hagamos algo para que la gente sea salva, sino porque predicamos la verdad a través de la cual las personas pueden encontrar salvación. Entonces, debemos hacer esto. Y si sos de los que no ha creído hasta hoy tenés la oportunidad. Estás perdido, pero Jesucristo ha pagado el precio de tu salvación y te ofrece salvación gratuitamente. Si hoy podés creer en Él, apoyar toda tu vida en lo que hizo en la cruz y comenzar a seguirle, toda tu deuda frente a Dios va a ser cancelada y vas a ser declarado hijo de Dios con todos los derechos de un hijo. Amén. Yo te invito. Entonces, no miremos esto de la verdad como algo sin importancia. Y con esto tiene que ver la pregunta que quiero dejarte. ¿Has sido tentado alguna vez a ver la verdad como algo sin importancia? Como algo que depende de quien la quiera mirar.
Vos tenés tu verdad, yo tengo la mía. La Biblia dice una, pero en otros lados predican otra. ¿Hemos sido tentados a mirar esto de esta manera o entendemos que hay una sola verdad y es la que Dios dice que es verdad? Y es la que va a juzgarnos al final del camino. Bueno, yo te dejo esta pregunta, te mando un saludo grande. Mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga.